¿Cómo pasamos de una iglesia única con Jesús a 40.000 denominaciones hoy, entre católicos, protestantes, ortodoxos, orientales? Cerca de, solo de las denominaciones de lo que llamamos protestantismo, hay 40.000. ¿Qué pasó? ¿Por qué ocurrió esto? Vamos a analizar un poquito la historia, vamos a ver por qué llegamos a esta situación en el cristianismo. Iniciamos con Jesús en Pentecostés, después que Él se había ido, el Espíritu Santo se queda con la iglesia inicia un camino donde tenían un solo espíritu, digamos, un conocimiento recibido de Jesús directamente. Salen los apóstoles a evangelizar, sale Pablo a evangelizar luego de recibir la visión de Jesús. Se juntan en Jerusalén, lo conversan, estaban todos de acuerdo en decir lo mismo, hacer lo mismo. Tienen un espíritu común, tienen una idea común y tienen claro de qué se trata. ¿Qué pasó después? Porque después nos encontramos en que la iglesia, a medida que avanzó, se fue fraccionando, las herejías, los distintos interpretaciones de unos mismos textos, de las mismas doctrinas se interpretaron distinto. Los judaizantes que no querían dejar atrás el judaísmo, pues no entendieron que ya no era necesario el judaísmo. Y luego de la Reforma surgen las denominaciones de lo que llamamos el protestantismo, por aquella protesta que hicieron los príncipes ante una de las demandas de impuestos. Bueno, se protestan y ahí le quedó el protestantismo. Bueno, del protestantismo que arranca con Lutero, que podríamos haber quedado con una única iglesia luterana, se fraccionó en todas las formas posibles y hoy cerca de 40.000 denominaciones, 45.000 denominaciones solo del protestantismo. ¿Por qué ocurrió esto? Vamos a analizar un poco, he preparado un material para poder analizar desde el principio hasta hoy, pero igual vamos a ver otros temas si el tiempo nos da y si no, bueno, haré un segundo, tercer video, lo que sea necesario para poder aclarar este tipo de cosas que ya de por sí son bastante complejas. Entonces, la iglesia primitiva, la iglesia cristiana primitiva que sale de Jesús, obviamente sale de los apóstoles, del apóstol Pablo, predica una visión única del reino de Dios que todos la tienen clara, ¿no es cierto? Sus apóstoles llevan la buena nueva bajo el liderazgo de Pedro y Pablo, y luego de los otros apóstoles, discípulos que van llevando la buena nueva a todas partes. Pero el problema viene por la interpretación de los textos, la interpretación que al leer la Biblia, al leer las cartas, al leer los evangelios, recordemos que ya para el año 40 y piquito, 50, ya tenemos algunos de los evangelios. Y el de Juan se termina de escribir en el 90. Las cartas ya todo, más o menos para el 90, están todo escrito. Ya está, tenemos todas las cartas, tenemos los evangelios, pero ni las cartas ni los evangelios son como un libro de texto donde uno va a estudiar algo y te dicen 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, como decimos los chicos, ¿no? Están las fórmulas matemáticas, están las definiciones, no es así. Dios hace las cosas de una forma muy particular, que es lo que ha llevado a esta división. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, se va a encontrar con que tampoco hay un libro de texto con fórmulas, gráficos, definiciones, cosa de que uno no le puede errar. No, la verdad que no, Dios no hace las cosas así. ¿Y por qué no las haces así? Siempre me preguntan lo mismo, ¿y por qué no hay una descripción de la creación con fórmulas,
con fotos aéreas, con tablas, como nos gusta ver los libros de estudio. Bueno, porque Dios lo que quiere es nuestra evolución espiritual personal. Él quiere que todos evolucionemos espiritualmente, cada uno, y en conjunto de manera comunitaria. Entonces, nos explica algunas cosas y otras cosas las deja librada a la interpretación. ¿Para qué? Porque en la interpretación salta la perdiz, ¿no es cierto? En la interpretación salta el corazón del hombre, de lo que rebosa el alma, habla la boca y habla la interpretación. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, bueno, el alma sobrevive al cuerpo y va con Dios. Entonces unos dicen, no, el alma muere, duerme, porque a mí me gustó el versículo donde decía que el alma dormía, no interpreto ninguna alegoría ni una metáfora y me quedo con el literal. Ok, eso te da tranquilidad, eso me da tranquilidad. Bueno, ¿y qué pasa después? Y después van unos al cielo y otros al infierno eternamente. Genial, bueno, ¿eso te gustó? Sí, eso me gustó. Y ahí plantó, ¿no es cierto? Otro dice, no, el alma no muere al morir el cuerpo, va al cielo, Dios la juzga, se fija a ver qué hizo, qué no hizo, si se portó bien, si se portó mal, si se portó más o menos. ¿Y después qué pasa? Va al purgatorio donde purga lo que le falta para ver si puede entrar al reino de los cielos pagando lo que le falta. Obviamente, la segunda mirada es una mirada mucho más amorosa y misericordiosa. Pero hay gente a la que no le gusta, por ejemplo, el tema del purgatorio. Dicen, no, purgatorio no, es o entrás o morís. Pero Dios nunca se mostró tan tajante de esa manera. Y ahí salta la perdiz. ¿Qué es lo que vos hacés con tu vida diaria? ¿Así definís tus cosas? ¿De esa manera sos en lo cotidiano, con tus hijos, con tu familia? ¿O es blanco o es negro? ¿O estás conmigo o te echo a la calle? ¿Dios es así? ¿O estás conmigo o te echo a la calle? No estaríamos conversando si Dios fuera así, porque Dios viene a rescatar a gente que está haciendo las cosas mal. Entonces no es tan tajante. Por eso les digo que Dios deja abiertas las interpretaciones para ver cómo uno interpreta las cosas. El ojo es el alma del cuerpo. Según como vos mirás, tu cuerpo puede ser luminoso o pura oscuridad. Si vos mirás y ves todo malo, todo feo, todo infierno, tu cuerpo, tu alma va a estar en la oscuridad. Ahora, cuando vos mirás, ves todo amor, misericordia, perdón, reino de los cielos. Jesús decía, amen a sus enemigos, rueguen por quienes los persiguen. Para mucha gente, esa idea ya es una herejía. Lo que pasa es que lo dijo Jesús, ¿no es cierto? No puede decir, che, Jesús era un hereje. Pero mucha gente es como que dice, ¿cómo voy a amar a mi enemigo? Olvídate, rogar por el que me persigue, pero ni de casualidad. Y entonces, ¿dónde queda el amor al prójimo? Dios quiere que evolucionemos espiritualmente para llegar al reino de los cielos lo mejor posible y pagar lo que nos falta, porque ¿quién no tiene algo para pagar al final? Todos llegamos tan santos a la muerte, y si no, el reino de los cielos está vacío. ¿Cuántos hay en el cielo? 3, 4 que se la pasan barriendo y limpiando porque está todo vacío. Si no hay un purgatorio, el reino de los cielos está vacío, no hay nadie. Entonces ahí surge el sola fe. Ah, no, pero si tenés fe nomás, ya entrás, no es necesario hacer nada. Vuelven a llenar el cielo de gente que ha obrado mal y no ha pagado las culpas, porque solo por fe entró. Y entonces, ¿qué sentido tiene todo el trabajo del libre albedrío, de habernos hablado, de habernos explicado, de que había que portarse bien, que amar al prójimo, rogar por rogar por el otro, amar? Entonces al final no tenía nada de eso tenía sentido. O sea, le sobran a la Biblia 100.000 páginas. Hubieran puesto una sola que dijera, tenés que tener fe. Punto. Ya está. Y te salvaste. Sobra todo el resto de la Biblia. Ven que tampoco tiene sentido. Bueno, estas conversaciones que está sirviendo como introducción es lo que ha fracturado al cristianismo en 50.000 denominaciones distintas. ¿Por qué?
porque cada uno interpretó como más le gustó según lo que tiene en el fondo de su corazón. Y entonces ha leído lo que ha querido, ha guardado el versículo que más le gustó y han hecho Biblias dependiendo de lo que entendían o les gustaba. Vamos a ver un poquito, vamos a ir profundizando en esta evolución del cristianismo, ¿no? En los primeros siglos ya surgieron conflictos sobre las interpretaciones de las enseñanzas de Jesús. No hubo que esperar mucho. Primero tenemos los judaizantes, aquellos judíos que se convirtieron al cristianismo y que dijeron: no voy a dejar de ser judío por ser cristiano. Voy a seguir siendo judío, voy a seguir con la ley, voy a seguir con la ley mosaica a morir. Creo en Jesús como el Mesías. Y aquí ya empieza a fraccionarse el asunto. Unos dicen, bueno, Jesús es Dios, y otros dicen Jesús no es Dios. Y otros dicen, bueno, Jesús es simplemente un maestro, un rabí. Otros dicen, no, es el Mesías. Y entonces ya ahí tenemos 4 o 5 iglesias separadas, ¿no? Uno dice, no, yo me pongo la iglesia de Jesús, hombre, Mesías político. El otro pone una iglesia que sea Jesús, Dios, judío, cumplidor de la ley mosaica. El otro pone la del judío que cumple el sábado, pero va a misa el domingo, qué sé yo. Y así vemos que se empieza a fraccionar. Por otro lado, el gnosticismo, que tiene mucha influencia de las religiones orientales, enseñaba que había que tener un conocimiento secreto. A la humanidad le encanta lo de los conocimientos secretos, los clubes de élite donde unos pocos tienen el conocimiento. Yo solo soy el que sabe, no se lo cuento a nadie, y para dejar entrar un socio nuevo al club, le hago un examen, le tiene que recomendarme 3 amigos, todo un club privado donde tenemos un conocimiento secreto y entonces un culto mistérico. Bueno, el gnosticismo tenía mucho de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Simplemente porque la cristología es compleja. La cristología es compleja. Entender a Cristo es complicado. Bueno, pero se enseña y se aprende. ¿Qué puede pasar más que, bueno, unos darán un curso de un mes, otros darán curso de un año y otros darán curso de 10 años? Pero todos van a tener entendiendo. Lo que pasa es que hay gente que no quiere enseñar y no quieren que los otros aprendan. Quieren tener un conocimiento y empiezan a hacer cualquier cosa con el conocimiento. Al final, lo que parecía que era lógico termina en cualquier cosa. Vamos a ver una de las facciones. Vamos a arrancar con el judaísmo, que se convierte, pero, ¿no es cierto?, los ebionitas, por ejemplo, que es uno de los grupos judaizantes. Los ebionitas fueron una de las primeras corrientes dentro del cristianismo que tuvieron un papel crucial en los debates teológicos y culturales de los primeros siglos. Aunque su influencia se fue desvaneciendo, mutando, siendo absorbidas por otras, era una comunidad judeo-cristiana que intentaba mantener un fuerte vínculo con las tradiciones judías, aunque seguían a Jesús como el Mesías. Su lugar en el desarrollo del cristianismo puede analizarse en función de su origen, creencias, relación con otras corrientes, y una eventual desaparición o absorción o mutación en otros formatos. El significado del nombre ebionitas proviene del hebreo ebionim, que significa pobres. Este nombre de pobres puede reflejar tanto su autodenominación. Recordemos que la iglesia primitiva tiene un fuerte concepto de la pobreza, de el piadoso, ¿no? El judío fariseo, el hasidim, el piadoso, eran personas que tenían una gran conciencia social y por lo tanto hacían lo que Jesús había dicho en el principio: vendan sus propiedades, pónganlas en un pozo común y no acumulen riqueza.
Entonces, aquellos primeros cristianos que habían escuchado a Jesús, muchos directamente en primera persona y otros eran la primera generación luego de Jesús, tenían muy presente la pobreza como una virtud para la salvación. Entonces, tenían este pensamiento, este sentimiento muy fuerte de ser pobre. Surgieron en los primeros siglos del cristianismo, probablemente en Judea o sus alrededores, en la generación posterior a los primeros discípulos de Jesús. Son los primeros que están ahí cerquita a Jesús. Formaban parte del movimiento judeo-cristiano de grupos de judíos que aceptaron a Jesús como el Mesías, pero que mantuvieron una fuerte adhesión a las prácticas y leyes de la Torá, una fuerte pertenencia a la ley mosaica. Las creencias principales de los ebionitas los colocan en una posición muy particular entre el judaísmo y el cristianismo emergente. Ni son judíos que no creen en Jesús, ni son cristianos que ya se han decidido por cambiar a una nueva situación, una nueva realidad. Están con un pie de cada lado. En cristología, que ahí es donde viene el tema complejo, veían a Jesús como un hombre común, nacido de forma natural, que fue adoptado como hijo de Dios debido a su piedad y obediencia a la ley. Ven que ahí ya tenemos un tema con el nacimiento virginal de María, el ser realmente divino, ¿no? El rechazo a la divinidad de Jesús fue contrario al cristianismo paulino y a los concilios posteriores. Muchos judíos negaban que Jesús tuviera una naturaleza divina preexistente. Este tema de que Jesús es Dios, es la encarnación del Verbo, para muchas facciones le fue muy difícil digerir y de ahí empezaron a fraccionarse. Cuando se conversaba, se discutían sobre estos temas, había gente que no aceptaba la posibilidad de que Jesús fuera realmente el Verbo encarnado. O sea, el Evangelio de Juan no lo leyeron nunca, o no lo entendieron, o no lo aceptaron, ¿no? Es así. Entonces rechazaban al apóstol Pablo y todo lo que él decía. Consideraban al apóstol Pablo como un hereje, ya que lo veían como el responsable de haber desviado la enseñanza de Jesús al eliminar la obligación de cumplir con la ley mosaica. Hoy lo vemos en algunas personas que hablan de Pablo como Pablo inventó la divinidad de Cristo. ¿Cómo que Pablo inventó la divinidad de Cristo? ¿Qué estamos diciendo? Jesús es Dios. Lo dice el Evangelio. ¿Cómo que Pablo inventó? Bueno, ese es el tema de los judíos que no aceptan a la divinidad de Cristo, que lo toman como un maestro, como un rabí, pero Pablo es como que hubiera inventado todo. Bueno, se dan cuenta, o sea, ya vamos viendo cómo la cosa se complica. El texto principal de aquellos ebionitas era una versión del Evangelio de Mateo, posiblemente en arameo o en hebreo, que excluía la genealogía y el relato del nacimiento virginal, ¿no? Agarraron eso y lo sacaron, como diciendo, esto no me sirve, lo saco a un costado. La ubicación de los ebionitas dentro del desarrollo del cristianismo muestra cómo existieron y chocaron con otras corrientes en sus primeros siglos. Estaban en un punto medio, como dijimos, entre judaísmo y cristianismo. Los ebionitas representan una fase en la que el cristianismo todavía estaba muy ligado a las raíces judías. Sin embargo, mientras que otros grupos judeocristianos, como los nazarenos, se alinearon más estrechamente a la iglesia naciente, los ebionitas mantuvieron su énfasis en la Torá, ¿no? Los conflictos teológicos se produjeron debido a la creciente iglesia gentil, ¿no? Esa iglesia naciente del cristianismo primitivo que no eran judíos, eran gentiles, ¿no? Pablo había salido a evangelizar a Grecia y allí el cristianismo fue absorbido sin ningún problema por la gentilidad, los que no eran judíos. Bueno, y esa gente que no eran judíos
no tenían intenciones de volver atrás a una ley judía que en realidad trazaba, ya no adelantaba. Entonces, esto provocó una división irreconciliable con los ebionitas, quienes rechazaban la cristología paulina y la renuncia a las normas judías. Obviamente, esta gente, los ebionitas, no querían saber nada con dejar el judaísmo atrás porque no entendían cómo, habiendo sido el pueblo elegido y habiendo tenido que fumarse, como decimos hoy, la ley mosaica, ahora resultaba que podían dejarla atrás y no lo soportaban. Decía, y entonces, ¿para qué me estudié la Torá de memoria? Ahora resulta que no tiene sentido las 650 normas que cumplo todos los días. Bueno, la verdad es que había que dejarlo atrás. Jesús decía que en el amor al prójimo estaba incluida toda la ley y los profetas. Entonces no tenía sentido seguir con la ley mosaica apedreando gente, porque el amor al prójimo ya no te dejaba apedrear gente. Entonces había que dar un paso evolutivo en la espiritualidad y dejar atrás todas esas leyes que ya no adelantaban, atrasaban. Por eso el amor al prójimo es mucho más complicado de sostener que la ley mosaica. Para mucha gente, la responsabilidad que les daba el tener que afrontar un amor al prójimo sobre cualquiera que no me gusta, no me simpatizaba. ¿Por qué? Porque me daba mucha más responsabilidad y me obligaba a un mayor trabajo espiritual. Sin embargo, seguir la ley mosaica me daba otra tranquilidad, porque lo único que tenía que hacer era cumplir con la ley. Odiar a los gentiles, no darles bolilla, seguir siendo el pueblo elegido, seguir cumpliendo con la ley mosaica, sin importar si lo que hacía estaba bien o mal, pues total, la ley mosaica me permitía un montón de grises en la ley, en los cuales yo podía hacer todo tipo de macanas. Obviamente que te daba otra tranquilidad. Sin embargo, el amor al prójimo te obliga a una responsabilidad personal mucho mayor. La decadencia y desaparición de los ebionitas o asimilación por otras corrientes termina llevándolos a un cierto nivel de aislamiento. El rechazo al cristianismo paulino y su desconexión con el judaísmo rabínico los lleva a un aislamiento creciente. No estaban ni de un lado ni del otro. Y la misma sinagoga, digamos, los excomulgaba, los arrojaba afuera. ¿Por qué? Porque habían aceptado el cristianismo. En un punto habían aceptado el cristianismo. Entonces, no estaban ni acá ni allá. Se produce una persecución de estos ebionitas y un desplazamiento en la medida en que el cristianismo gentil fue ganando poder. Las comunidades judeocristianas, incluyendo a los ebionistas, fueron marginadas por los cristianos 100% cristianos. Para el siglo IV, los ebionitas prácticamente habían desaparecido como un grupo religioso realmente significativo. Su legado queda registrado principalmente en las críticas de los padres de la Iglesia como Ireneo, Orígenes, Epifanio y Eusebio. Los ebionitas reflejan la diversidad teológica y cultural que caracterizó los primeros siglos del cristianismo, aunque sus ideas quedaron fuera de la ortodoxia cristiana, con un ejemplo crucial de cómo las tensiones entre las raíces judías del cristianismo y la apertura a los gentiles moldearon la identidad cristiana. También plantearon cuestiones que siguen siendo relevantes, como el papel de la ley en el cristianismo y las interpretaciones de la persona y misiones de Jesús. Hoy tenemos un montón de facciones muy judaizantes dentro del cristianismo. Hay muchas facciones. De esas 45.000 que hablamos al principio, hay muchas facciones judeo-cristianas que insisten muchísimo en el cumplimiento del Shabbat, del sábado. Hay que cumplir el sábado, hay que cumplir el sábado. El que no cumple el sábado se va al infierno. Y las otras que también insisten sobre el cumplimiento de la ley. Hay que cumplir la ley, ¿cómo no vas a cumplir la ley? El cristianismo no está obligado a cumplir la ley. La ley quedó atrás porque atrasaba.
Obviamente que va a dar más tranquilidad cumplir la ley que hacerse cargo del amor al prójimo. Por supuesto, ni hablar. Ese es el esfuerzo que hay que hacer. Justamente hay que hacer el esfuerzo de amar al prójimo como uno mismo para cumplir hasta la última tilde de la ley, como dijo Jesús, pero sin volver a la ley, sin volver a la ley. Los padres de la Iglesia, como Ignacio de Antioquía, Justino, combatieron las desviaciones de la Iglesia primitiva defendiendo la fe de los apóstoles, la primera fe de la Iglesia cristiana de los apóstoles y los discípulos de Jesús. El símbolo de la fe o credo surge como una respuesta a estas interpretaciones para definir lo que se llama la ortodoxia. ¿Qué es ortodoxia? Ortodoxia es el fundamento de la iglesia primitiva. ¿En qué creía la iglesia primitiva? Ni bien se fue Jesús, para tener un marco fijo, firme, sobre el cual uno se pueda plantar para mirar el resto, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, por la Virgen María. Entonces hay toda una declaración de creencias donde está la virginidad de María, el Espíritu Santo. O sea, el símbolo de la fe es fundamental para comprender y tener una base firme. En el edicto de Milán en 313 bajo Constantino y Galerio permiten la práctica libre del cristianismo. Es un concilio ecuménico. Se llama a este concilio a todas las facciones cristianas. No es que se llama solo a la Iglesia Católica. ¿Por qué Constantino, que no era católico ni era seguidor de Jesús, por qué se le ocurre a Constantino llamar a un concilio? Ahí hay un tema crucial que es importante comprender para ver la evolución del cristianismo dentro del Imperio Romano. ¿Qué le pasa a Constantino? ¿Por qué se le ocurre a él administrar la iglesia? El Imperio Romano se ve afectado seriamente por el cristianismo. El cristianismo, al llevar adelante las doctrinas y pensamientos, todo lo que Jesús enseñó, hace que el Imperio Romano se vea perjudicado en el dinero. ¿Por qué? Porque los primeros en convertirse al cristianismo fueron los esclavos y las mujeres, los dos grupos más oprimidos del Imperio Romano. Entonces el Imperio Romano empieza a verse afectado en cuanto a que los esclavos liberados ahora quieren cobrar sueldos. Antes eran gratis, porque eran esclavos, no se les pagaba. Ahora esos esclavos quieren cobrar, quieren derechos laborales. Estamos todos locos, ¿cómo que van a querer derechos laborales? No, si yo los tenía esclavos, no les pagaba, los mataba, los vendía, hacía lo que quería. Y ahora estos tipos se convierten al cristianismo y quieren cobrar sueldos, quieren vacaciones y aguinaldo, estamos todos locos. Las mujeres también adquieren derechos con el cristianismo, se empiezan a casar a mayor edad, ya no se casan a los 13, 14 años, ya no son títeres de sus padres. El cristianismo les da muchos derechos que después lamentablemente las mujeres vuelven a perder. Pero en ese momento inicial del siglo I, siglo II, la mujer tenía un estatus dentro de la iglesia cristiana primitiva exactamente igual que el hombre. Entonces tenían lugares dentro de la iglesia como diáconos, presbíteras. Ha quedado registro en la historia de la iglesia cristiana primitiva, han quedado lápidas donde se habla de fulanita, presbítera, mujeres diáconos que habían sido, diaconisas que habían sido torturadas. O sea, la mujer tenía un estatus similar al del hombre. Pablo dice que las mujeres eran ilustres entre los apóstoles. O sea, fíjense la forma en que habla Pablo de sus colaboradoras mujeres.
Entonces, ¿qué ocurre con esto? El Imperio Romano ve que el César ya no era Dios para los cristianos. Obviamente, para los cristianos el César no era divino. Divino era Jesús, era el Padre, ¿no? Pero el César no. Entonces los romanos ven seriamente afectada su situación. Entonces ven que si no acuerdan con ese cristianismo, la cosa va mal. Entonces Galerio y Constantino llaman a un concilio, lo que llamamos hoy ecuménico, a todo el cristianismo, para ver quién era la voz cantante y la rama principal de ese cristianismo primitivo. Bueno, a ver, llamemos a todos, porque la iglesia ya estaba organizada en parroquias, con sus presbíteros, con sus obispos. Entonces Galerio, y estamos hablando de finales del siglo II, principios del siglo III, ya entrando al 300 y pico, siglo IV. Entonces, Galerio y Constantino llaman a un concilio. Dicen, bueno chicos, vamos a ver con quién vamos a conversar sobre este tema, porque no hay una persona que yo estoy seguro de que este tipo con este puedo hablar y que este represente a toda la iglesia. Entonces, como el Imperio Romano no sabía con quién conversar, llaman a todos. Entonces llaman a 3000 y pico de obispos de todas las partes de la iglesia y se presentan, llegan vivos, porque es eso también, ¿no? Tenían que llegar vivos al concilio con todas las protecciones de que el imperio les permitía llegar. Llegan 300 y pico de obispos al concilio con Constantino. Constantino los deja que ellos se arreglen, se pongan de acuerdo quién es el jefe, cuál es la raíz principal de la iglesia, cuál es la iglesia, de qué se trata, cuáles son los principios fundamentales. Bueno, obviamente era la iglesia católica la rama principal, siempre había sido, porque esa es la iglesia naciente después de Jesús. Siempre fue católica, porque quiere decir universal, apostólica, porque tenía que ver con los apóstoles, y era romana porque el principal de la iglesia era el obispo de Roma. Al principio fue Pedro y después fue pasando a los que Pedro fue nombrando a partir de él, y después los que fue nombrando en la iglesia siguiente. Entonces, cuando Galerio y Constantino firman con la iglesia cristiana, firman con el obispo de Roma y con la iglesia católica. Y la iglesia católica le dice, mirá, asegúrame que me vas a frenar las herejías. ¿Y cuál era la herejía principal en ese momento? El arrianismo. Pero Constantino le dice que sí, que no hay ningún problema, que ellos van a perseguir al arrianismo, que van a tomar a la iglesia cristiana, le van a dar la libertad para que puedan salir de las catacumbas, no los van a matar más, porque los papas duraban 6 meses, ¿no? Los mataban, te daban el papado y venían atrás los romanos y te mataban, o sea, no durabas nada. Entonces Constantino le dice a la iglesia que no hay problema, que está todo bien, Constantino no se convierte al catolicismo, Constantino se convierte al arrianismo. ¿Por qué Constantino se hace arrianista? Es sencillo. La mayoría de los emperadores romanos se hicieron arrianistas tras Constantino, él y los que vinieron después. ¿Por qué? Porque el arrianismo les permitía seguir teniendo su estatus de Dios. Porque el arrianismo tenía esto de un pseudo politeísmo. Hoy, por ejemplo, los testigos de Jehová mantienen algunas ideas arrianistas. Por eso Jesús, tienen este drama cristológico con Jesús de que Jesús es un Dios. ¿Cómo que un Dios? No puede ser un Dios. Dios hay uno solo, Yahvé, no hay dos dioses. Bueno, pero el Salmo que dice que dioses sois, entonces Jesús es un Dios, y Constantino el arrianismo le sirvió porque entonces él no iba a dejar de ser Dios. Entonces él también era un Dios. Y los emperadores posteriores a Constantino fueron arrianistas porque les permitía seguir siendo
un Dios frente al cristianismo. Obviamente que los católicos le decían, vos estás loco, olvídate. Y al final terminaron todos convirtiéndose al catolicismo, porque no había forma. La Iglesia Católica era el cristianismo y la cristiandad se extendía y no había lugar para el arrianismo. No había lugar para el arrianismo. En España también entra el arrianismo y terminan convirtiéndose al catolicismo porque no hay forma. El arrianismo no cuadra por ningún lado. Pero era un tema cristológico que produce un montón de problemas. Entonces tenemos, como les decía, este gran problema del arrianismo que negaba la divinidad plena de Cristo como absolutamente Dios y lo ponía en un segundo lugar, y en respuesta a este gran problema surge, ¿no es cierto?, el Concilio de Nicea en el 325, donde se afirmó la consustancialidad de Cristo con el Padre, el homoousios. Pero en esa época también existía otra interpretación, el nestorianismo, que afirmaba que en Cristo había dos personas separadas, una humana y otra divina. También estaba el monofisismo, que negaba la humanidad de Cristo afirmando que solo tenía una naturaleza divina. El pelagianismo negaba la necesidad de la gracia para la salvación. Como ven, ya tenemos 4 facciones con pensamientos distintos sobre un mismo tema, que es difícil, obviamente que es difícil. La gracia. ¿Es necesaria la gracia para la conversión? Y si no tenemos gracia, ¿tenemos conversión? Bueno, es un tema a debatir teológicamente. Cristo, ¿tiene dos naturalezas? ¿Tiene una sola? ¿Es divino solamente? ¿Humano solamente? Ya tenemos como 6 facciones ahí nomás, ¿no? Cristo, ¿existe la Trinidad? ¿No existe la Trinidad? ¿Son 2? ¿Son 3? ¿Es uno? ¿Cristo y el Padre es el mismo? ¿Jesús y el Padre es uno solo con 2 caretas? O sea, ven cómo la cosa se complica. Yo sé que son temas muy complejos, que son complejos hoy y de discusión hoy. ¿Se imaginan hace 2000 años atrás, donde la filosofía no había avanzado tanto como hoy para tener pensamientos complejos, abstractos? La Trinidad es un tema complejo, abstracto, que puede costar mucho comprender. La naturaleza 100% divina de Jesús y 100% humano es otro tema complejo, que ya generó muchos problemas. Entonces, unos pensaban que era completamente divino y que estaba haciendo como de un avatar, diríamos hoy, en la nueva tecnología, y que no era humano. Otros decían, no, es completamente humano y tiene la adopción de Dios. Y otros, bueno, como les decía, ¿no? Y la cosa se complicaba cada vez más. Se produce el cisma con la iglesia de Oriente. Las iglesias siríacas y copta. Copta es egipcia. La iglesia siríaca y egipcia o copta se separan del resto tras el concilio de Calcedonia en el 451, por no aceptar la definición sobre las dos naturalezas de Cristo. Las iglesias de Oriente, específicamente en el contexto de las controversias cristológicas, justamente el tema de la cristología de los primeros siglos tuvo una postura que defendía y a la vez precisaba el entendimiento de las dos naturalezas de Cristo, divina y humana. Esto es fundamental en el desarrollo teológico que culminó con el Concilio de Calcedonia en el 451. Aunque después surgieron desacuerdos que llevaron a algunas iglesias orientales a separarse del consenso calcedoniano. ¿Cómo era la postura ortodoxa oriental antes del cisma? En términos generales, la iglesia de Oriente aceptaba que Cristo tiene dos naturalezas, una completamente divina y otra completamente humana. Estas naturalezas están unidas en una sola persona divina, el Logos, sin confusión, ni cambio, ni división, ni separación. Inconfuse, inmutabiliter, indivise, inseparabiliter. Disculpen
latín, ¿no? Esto fue definido dogmáticamente por el Concilio de Calcedonia. ¿Qué significa dogmáticamente? ¿Qué significa dogma? El dogma simplemente significa, no quiero hablar más de esto, basta. Por eso creamos un dogma. Sacamos el dogma, nos ponemos de acuerdo, lo definimos y decimos, no quiero hablar más de este tema. El protestantismo hoy tiene varios dogmas, la sola fe, la sola escritura, que porque parece que el protestantismo no tuviera dogmas, pero sí los tiene. Ellos no quieren hablar más sobre si la sola escritura funcionó o no y si sola la fe funcionó o no. Dicen, sobre ese tema yo ya no quiero conversar, y eso significa un dogma. Entonces, eso fue definido en el Concilio de Calcedonia basándose en gran parte en las enseñanzas de figuras como San Cirilo de Alejandría y en la carta a Flaviano de San León Magno. Las bases escriturísticas de la escritura sobre este tema son la divinidad de Cristo. En Juan 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba vuelto hacia Dios, y el Verbo era Dios. Y la humanidad de Cristo, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1, 14. Veamos las diferencias dentro del mismo Oriente. A pesar del consenso del Concilio de Calcedonia, dentro del cristianismo oriental, surgieron posturas teológicas divergentes. Las escuelas cristológicas principales de estas divergencias fueron la antioquena, que enfatizaba la distinción de las naturalezas de Cristo. Sus críticos acusaban a los antioquenos de poner demasiado énfasis en la humanidad de Cristo y de caer en el nestorianismo. Cristo como dos personas separadas, divinas y humanas. Y la corriente alejandrina, que enfatizaba la unidad en Cristo y la divinidad como principio integrador. Sus críticos temían que este énfasis pudiera desembocar en el monofisismo, de una sola naturaleza exclusivamente divina. Fíjense que el tema cristológico es un tema súper complejo, ¿no? Las controversias importantes fueron el nestorianismo, rechazado en el Concilio de Éfeso en el 431. Los nestorianos afirmaban que la naturaleza divina y humana de Cristo estaban separadas y por eso evitaban llamar a María Theotokos, Madre de Dios, prefiriendo Cristotokos, Madre de Cristo. Y el monofisismo, que surgió como reacción al nestorianismo, argumentaba que tras la encarnación la humanidad de Cristo fue absorbida completamente por su divinidad, lo que fue rechazado en el Concilio de Calcedonia. Las iglesias orientales no calcedonianas, que no estuvieron de acuerdo con el concilio, tras el Concilio de Calcedonia, estas iglesias orientales rechazaron la definición del concilio porque la consideraron demasiado cercana al nestorianismo. Estas son conocidas como iglesias ortodoxas orientales o no calcedonianas, y su teología se asocia al término miafisismo. Según esta postura, Cristo tiene una sola naturaleza, miafisis, por eso es miafisismo. Pero esa naturaleza es divina y humana, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Las iglesias copta, egipcia, siríaca y armenia, entre otras, sostienen esta interpretación. Las iglesias calcedonianas, la Iglesia Ortodoxa Bizantina, posteriormente conocida como Iglesia Ortodoxa Oriental tras el cisma de 1054, y la Iglesia Católica defendieron fielmente el dogma calcedoniano. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, dos naturalezas plenas en una misma persona divina. Esto refutó tanto el nestorianismo como el monofisismo. Entonces, el mundo oriental cristiano, tenemos las iglesias calcedonianas que defendían la doctrina de las dos naturalezas de Cristo en una persona según Calcedonia, y las iglesias no calcedonianas que interpretaban la unión en términos miafisistas
rechazando la definición calcedoniana, pero enfatizando igualmente que Cristo es divino y humano. Me río porque la verdad que cuanto más lo pienso y más uno analiza y estudia todo esto, es tremendo como lo difícil que es entender el tema cristológico. El tema cristológico es de debate permanente, ¿no? Es muy difícil comprender la Trinidad, las dos naturalezas de Cristo, por qué Cristo, siendo completamente Dios, asume la completa humanidad. En realidad no es tan difícil, en realidad es mucho más sencillo de lo que parece. Vamos a darle una pincelada a este tema, ya que estamos metidos y nos tiramos a la pileta y estamos metidos en el agua hasta el cuello. ¿Por qué Cristo, siendo completamente Dios, asume la completa humanidad sin dejar de ser Dios? Sin dejar de ser Dios. Bueno, ¿por qué? Para entender esto uno tiene que volver atrás. Tenemos que volver atrás al motivo de la salvación. Sin entender el motivo de la salvación no vamos a entender por qué Jesús hizo esto. Cuando decimos por qué Jesús hizo esto, en realidad estamos diciendo por qué el Verbo asume el rol de Jesús. Pues en realidad es el Verbo. Vamos a la Trinidad. Uno pide el delivery, llamas por teléfono y dice, che, me mandás un Dios, y entonces viene el motoquero con una caja que dice Dios, y abajo dice Yahvé. Entonces decís, pero yo pedí un Dios, ¿por qué me traen Yahvé? Porque Yahvé es Dios, el Dios único, absolutamente único, no hay otro. Yahvé, Dios único. Una sola caja. El motoquero me trajo una sola caja. Dios, Yahvé. Yahvé, que significa yo soy el que soy, lo que Dios le dijo a Moisés en el desierto. Abro la caja para ver qué me trajo el motoquero. Abro la caja de Yahvé y me encuentro con tres. El Padre, la razón que organiza, que tiene la inteligencia para definir qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, qué sé yo. El Verbo, tenemos el Padre, tenemos el Verbo, la palabra de Yahvé, la palabra de Dios, que es la que manifiesta por la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra estaba vuelta hacia Dios, hacia el Padre, pero la palabra es Dios, y la palabra era Dios. En el principio Dios manifestó los cielos y la tierra, Génesis 1. Entonces, tenemos al Padre, la razón, tenemos al Verbo, el que manifiesta y que a la vez es la sabiduría, el conocimiento de todo, el Todopoderoso, porque ha hecho todo, y el Espíritu Santo, que proviene tanto del Padre como del Hijo. Y tenemos tres. Cierro la caja de vuelta, Dios. Abro la caja, tres. ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ser? Bueno, es así. Es así. Dios nos ha mostrado eso a través de todo el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. El Espíritu de Dios es difícil. Y lo más tremendo es que cuando abro la caja de los tres, me encuentro con que todo lo que está dentro de la caja, donde está Dios, está todo el universo, lo manifestado, y yo que me estoy mirando. Para complicarla un poco, ¿no? Dios es el único que existe, los tres, que es uno, es el único que existe. Y lo único que existe. Ah, bueno, pero ¿y yo no existo? Sí, yo existo. ¿Cómo que no existo? Bueno, ¿qué somos la creación? Somos criaturas. ¿Qué somos la creación? Somos manifestación en Dios, sobre Dios. Entonces estamos hechos de lo mismo que está hecho Dios, porque no hay otra cosa. Entonces estamos manifestados en Dios. Jesús es el Verbo que encarna en la historia de la salvación adquiriendo un rol humano. Miren si no es para que se generen 40.000 facciones, ¿no? Es complicado, ¿no? El Verbo, la palabra de Dios, encarna terrenalmente como uno de nosotros, como uno de la creación, siendo completamente humano.
pero nunca dejó de ser Dios, porque el universo siguió funcionando mientras Él encarnó terrenalmente, mientras Él caminaba con los Galileos y cruzaba y comía pescadito y andaba con la barca, el universo siguió funcionando. Pero Jesús sostiene el universo funcionando, o sea que Él estuvo haciendo dos cosas simultáneamente. Caminaba, conversaba y sostenía el universo, escuchaba a todos los que pedían cosas, hablaba con el Padre. Maravilloso, omnisciente, omnipresente, absolutamente Dios. Nunca dejó, y ahí tenemos las dos. ¿Por qué asume completamente la humanidad? Para justificar a la humanidad. ¿Qué significa justificar? Justificar significa que la humanidad estuvo bien creada desde el principio, que no hubo un error de Dios al haber creado la creación, porque el Satán, y ahí tenemos el gran problema de todo este asunto, el Satán, que es un ángel que estaba en presencia de Dios y que cuestiona la creación de Dios y que le dice a Dios, no estoy de acuerdo con vos, este Satán es el culpable de todo este lío, ¿no? Él dice, yo no creo que haya estado bien esta creación de los humanos y de los animales, porque estos tipos no merecen ser imagen y semejanza. La imagen y semejanza del hombre, de la humanidad, no la merecen. Entonces yo te lo voy a demostrar. Los voy a maltratar, los voy a zarandear. Para eso está el libro de Job, para que vos veas que te equivocaste. Hay que ser muy guapo para decirle a Dios que se equivocó. Hay que ser muy guapo para decirle a Dios que se ha equivocado. ¡Qué coraje!, ¿no? Entonces Dios, el Verbo, encarna humanamente para demostrar que el hombre fue correcta su creación, que el hombre es bueno, que no es malo, que puede vivir una vida justa, sin desviarse. Jesús es un justo, nunca pecó, pero era completamente humano. Entonces el humano puede ser santo, justo. De hecho, Noé era justo, Job era justo. Hubo muchos justos en el Antiguo Testamento. Entonces Jesús es alguien justo que no peca, pero es completamente humano. Entonces justifica la creación ante los opositores o los que ponen en duda que haya sido correcto crearnos. Y nos lleva, en su humanidad, nos lleva al cielo, con lo cual la humanidad puede estar en el cielo, en el reino de los cielos. La vida eterna arrastra a nuestra humanidad al cielo, nos lleva con él para terminar con esta inquietud del Satán y al final se termina condenando al Satán por esta barbaridad de haberse opuesto a Dios y nunca haberse arrepentido. Por eso Jesús, siendo completamente Dios, asume completamente la humanidad para vivir como humano, morir como humano, resucitar como humano en la resurrección y ser primicia de la resurrección e ir al cielo llevándonos con él, arrastrando a toda la humanidad con él al reino de los cielos. Entonces hay un motivo cristológico para que Jesús se haya tomado, el Verbo se haya tomado todo este trabajo de encarnar como Yeshua, como el Mesías, de adquirir el rol de ser Jesús para justificar a la humanidad. Entonces, tenemos este gran problema de comprender la cristología, que es lo que ha producido todo este drama. ¿Qué es el miafisismo? Que habíamos hablado hace un ratito. Es necesario mirarlo un poquito para comprender uno de estos temas cristológicos, la miafisis. El miafisismo es una doctrina cristológica que afirma que en Jesucristo existe una sola naturaleza compuesta, miafisis, que es simultáneamente divina y humana, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Esta visión busca destacar la unidad del ser de Cristo después de la encarnación, insistiendo en que su humanidad y su divinidad están completamente integradas en una única naturaleza. El origen del término y su desarrollo histórico pasa porque el miafisismo se basa principalmente en la teología de San Cirilo de Alejandría, más o menos siglo V,
quien empleó la expresión miaphysis touteu logo sesarkomene, una naturaleza encarnada del Verbo de Dios. Esta expresión fue utilizada para combatir el nestorianismo, que separaba demasiado las naturalezas divinas y humanas de Cristo, presentándolas como dos personas independientes en una unión moral. La distinción frente al monofisismo es importante comprender y no confundir al miafisismo con el monofisismo, una herejía condenada en el Concilio de Calcedonia en el 451. El monofisismo sostiene que en Cristo la naturaleza humana fue absorbida y anulada por la divinidad, resultando en una sola naturaleza exclusivamente divina. Por el contrario, el miafisismo afirma una única naturaleza que es plenamente divina y plenamente humana de manera unificada y sin mezcla. Veamos la postura teológica del miafisismo. En el miafisismo, Cristo es perfecto Dios y perfecto hombre, es plenamente cosustancial con el Padre según su divinidad y es plenamente consustancial con la humanidad según la humanidad. La humanidad de Cristo es una unidad compuesta, la divinidad y la humanidad están unidas de manera indisoluble. Estas no actúan como dos naturalezas independientes ni como una fusión confusa, sino como una única realidad. La fundamentación bíblica del miafisismo encuentra apoyo en pasajes que subrayan tanto la unidad como la dualidad en Cristo. Por ejemplo, la de Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lo cual para ellos indica que el Verbo divino asumió plenamente una condición humana. Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. ¿Cuál fue el rechazo al dogma de Calcedonia? A Calcedonia, los adherentes al miafisismo no aceptaron la fórmula de dos naturalezas del Concilio de Calcedonia del 451, prohibiéndola como demasiado cercana al nestorianismo. Ellos sostuvieron que hablar de dos naturalezas podría interpretarse como una división de Cristo en dos sujetos independientes. Esto llevó a la separación de varias iglesias orientales como la iglesia ortodoxa copta, que es la egipcia, la iglesia ortodoxa siríaca y la iglesia armenia apostólica. Veamos un poquito el miafisismo y la teología actual, hoy. Hoy muchas de estas iglesias prefieren el término miafisismo sobre monofisismo, ya que este último no refleja su verdadera enseñanza. Los diálogos ecuménicos modernos han clarificado que el miafisismo no contradice el dogma calcedoniano en esencia, sino que es una expresión diferente de la misma fe en el misterio de Cristo. En resumen, el miafisismo busca preservar el misterio de la unidad de Cristo, defendiendo que su ser es simultáneamente divino y humano, perfectamente unificado, y que esto es central para la redención. La Iglesia Católica ha avanzado significativamente, ha avanzado muchísimo en los diálogos ecuménicos con las iglesias miafisistas, también conocidas como iglesias ortodoxas orientales no calcedonianas, como la iglesia ortodoxa copta, la iglesia armenia apostólica y otras. Hoy reconoce que las diferencias entre el miafisismo y la cristología calcedoniana han sido en gran medida malentendidos históricos y terminológicos más que verdaderas divergencias fundamentales de fe. Como vemos, a veces estamos hablando de lo mismo de formas distintas, que es lo que ha pasado aquí. Damos vueltas sobre cosas que parecen distintas porque hablamos a veces idiomas distintos y terminamos en un lío bárbaro cuando en realidad prácticamente estamos hablando de lo mismo. Entonces, la postura actual de la Iglesia Católica sobre el miafisismo nos habla hoy de una unidad de fe cristológica. A través del diálogo, ambas partes han afirmado que comparten una fe común en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. El miafisismo, tal como lo entienden las iglesias no calcedonianas, no significa que Cristo tenga solo una naturaleza exclusivamente divina,
como afirma el monofisismo, condenado por el Concilio de Calcedonia, sino que entienden su una sola naturaleza como una naturaleza unificada, que es plenamente divina y plenamente humana. El reconocimiento del contexto histórico nos habla de que la expresión una sola naturaleza encarnada del Verbo de Dios, tomada de San Cirilo de Alejandría, es clave para comprender el miafisismo. Los malentendidos entre las tradiciones cristológicas oriental y occidental fueron exacerbadas por las tensiones políticas, culturales y lingüísticas, más que por diferencias doctrinales reales. Esto que les digo, no hablamos el mismo idioma, tenemos problemas políticos y al final nos peleamos por cosas que no tienen mucho sentido. Los diálogos ecuménicos actuales, en el siglo XX, especialmente después del Concilio Vaticano II, un gran concilio ecuménico a los cuales muchos no quisieron venir, han realizado importantes avances en el entendimiento mutuo. El Concilio Vaticano II llamó a todos, no fue un concilio solo para la Iglesia Católica, la Iglesia llamó a todos, a los protestantes, a los orientales, a todos al concilio. Lo que pasa es que muchos no quisieron venir. Entonces, en el siglo XX, especialmente después del Concilio Vaticano II, se han realizado importantes avances en el entendimiento mutuo. Declaraciones conjuntas, tanto el Papa como los patriarcas de las iglesias miafisistas han reafirmado que las diferencias son más de lenguajes que de sustancia teológica, más de puramente idioma, lenguaje. Veamos algunos de los ejemplos de acuerdos. La declaración conjunta entre el Papa Pablo VI y el patriarca Shenouda III de la Iglesia Copta Ortodoxa en el 1973 decía: reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo unigénito de Dios, perfecto en su divinidad, perfecto en su humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, compuesto de alma racional y cuerpo. La declaración con la Iglesia Armenia Apostólica en 1996 decía: las dos naturalezas divinas y humanas de Cristo están unidas, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. En la perspectiva actual, hoy la Iglesia Católica reconoce que aunque los términos sean diferentes, el miafisismo expresa esencialmente lo mismo que el dogma de Calcedonia. Por tanto, no considera a los cristianos miafisistas como herejes, sino como hermanos separados con los que comparte una fe común en el misterio de Cristo. ¿Cuáles son las dificultades pendientes? Que las hay todavía. A pesar del acercamiento, vemos que permanecen algunos desafíos. La diferencia en la formulación dogmática histórica. Las iglesias no calcedonianas no aceptan formalmente el Concilio de Calcedonia del 451. Aunque en la práctica expresan una cristología compatible. Y luego tenemos el tema de una comunión plena. Aunque existe cooperación y respeto mutuo, aún no se ha logrado una plena comunión sacramental entre la Iglesia Católica y las iglesias miafisitas. La Iglesia Católica ve al miafisismo moderno de las iglesias no calcedonianas como una expresión legítima de la fe cristiana en la unicidad de Cristo, que no contradice el dogma de Calcedonia. Hoy se trabaja fuertemente para superar las diferencias históricas y lograr una comunión plena, basada en el entendimiento común del misterio de Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre, plenamente humano y plenamente divino. Veamos un poquito el dogma calcedoniano proclamado en el Concilio de Calcedonia, del cual hemos hablado tanto. En el año 451 define la doctrina cristológica de la unión de las dos naturalezas de Cristo, divina y humana, en una sola persona. Este concilio fue convocado para resolver disputas teológicas sobre la naturaleza de Cristo, especialmente contra la herejía del nestorianismo y de aquel monofisismo. La declaración clave del Concilio de Calcedonia tiene que ver con la fórmula dogmática que establecía que Cristo tiene dos naturalezas: divina, plenamente Dios, consubstancial de la misma sustancia que el Padre, y humana, plenamente hombre, consubstancial con nosotros en todo excepto
en el pecado. Las dos naturalezas están unidas en una sola persona y subsistencia, el Logos, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La distinción de las dos naturalezas no se anula por la unión, sino que ambas conservan sus propiedades mientras se unen en una sola hipóstasis o persona. El texto resumido del dogma dice, según como el concilio lo proclamó, decía, siguiendo pues a los santos padres, todos nosotros enseñamos unánimemente que nuestro Señor Jesucristo es uno y el único Hijo, el mismo perfecto en divinidad y perfecto en humanidad, verdadero Dios, verdadero hombre, reconocido en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La distinción de las dos naturalezas no queda de ningún modo anulada por la unión, sino que más bien se conserva y la propiedad de cada naturaleza, concurriendo ambas en una sola persona y una sola subsistencia. El propósito de este dogma, de definir el dogma, fue proteger la enseñanza cristiana frente a los extremos del nestorianismo, que separaba en exceso las naturalezas y afirmaba que eran dos personas distintas en Cristo, una divina y una humana, y el de aquel monofisismo que negaba la humanidad plena de Cristo, sosteniendo que solo tenía una naturaleza divina después de la unión, y también proporcionar una formulación equilibrada basada en las Escrituras, en el magisterio y en la tradición patrística, especialmente la de San Cirilo de Alejandría y San León Magno. La implicación teológica de todo esto tiene que ver con que el dogma de Calcedonia es central porque define cómo puede existir plenamente la divinidad y la humanidad en Cristo, reconciliando el misterio de la encarnación. Es todo un tema muy complejo de aceptar y comprender. Cristo es verdaderamente Dios, capaz de salvarnos y reconciliarnos con el Padre. Y Cristo, a la vez, es verdaderamente hombre, capaz de representar a la humanidad, sufrir y morir y redimirnos. El impacto y la controversia de todo este asunto fue que fue aceptado por la mayoría de las iglesias cristianas, incluyendo la Iglesia Católica, las iglesias ortodoxas calcedonianas, pero sin embargo provocó un cisma con las iglesias no calcedonianas, como la iglesia copta, ortodoxa siríaca y la iglesia armenia, que adoptaron la cristología miafisista. El dogma calcedoniano permanece como una piedra angular de la teología cristológica, garantizando la comprensión del misterio de Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Como vemos, y ya lo hablamos, hoy estas cosas ya están siendo superadas y estamos llegando a un punto en que probablemente podamos unir Iglesia Católica con Iglesia Oriental. Sería maravilloso y el Papa Francisco trabaja muchísimo en esta línea esperando poder unir. Ya se hablaba de unificar las fechas de la Pascua, por ejemplo, que sería fantástico, estaría buenísimo. Veamos un poquito la Edad Media. En la Alta Edad Media y el cisma de Oriente y Occidente en el siglo VIII, siglo XI, las disputas teológicas y políticas, las diferencias crecientes entre la Iglesia de Oriente bizantinas y Occidente latinas tuvieron que ver con en lo teológico, con el uso de filioque y del Hijo en el credo, ¿no? El credo tenía este tema, ¿no? Creo en Dios Padre, Todopoderoso. Entonces venía con el tema de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este tema del filioque fue un tema teológico en discusión. Y por otro lado, temas culturales y políticos sobre la primacía del Papa de Roma o cuál Papa había que seguir y el papel del emperador bizantino. Como vemos, temas teológicos, temas políticos. El cisma de Oriente en 1054 tiene que ver con la separación formal de la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Oriental, marcada por la excomunión mutua. Ambos se excomulgaron entre el Papa León IX y el Patriarca Miguel I Cerulario. Ambos se excomulgaron. Da gracia, ¿no? Pero es tremendo. La Edad Media
vemos la Edad Media y la Reforma entre el siglo XII y el siglo XVI. Los movimientos herejes de aquella época serían los cátaros, albigenses, que enseñaban un dualismo radical entre el bien y el mal. Los waldenses, que practicaban pobreza y rechazo de la autoridad papal. También algunos pensadores como John Wycliffe o Jan Hus, que cuestionaron la autoridad papal y promovieron traducciones de la Biblia que no estaban autorizadas. Porque uno dice, bueno, ¿y cuál era el problema? Que tradujeran la Biblia, que eso estaba bueno. Bueno, sí, está bueno si lo traducen bien. Si lo traducen mal, no está bueno. Si yo aprovecho para traducir la Biblia al idioma que yo quiero y aprovecho para meter cosas en la Biblia que la Biblia no dice, no va a estar bueno. Por eso era que la Iglesia Católica trataba de mantener un control sobre las traducciones, porque si no, cada uno traducía lo que quería, como quería, y terminaban haciendo cosas rarísimas con la Biblia, defendiendo temas políticos, ideológicos, que a ellos les gustaban. Por eso viene el tema de no permitir algunas traducciones, pues en realidad la Iglesia Católica siempre tradujo la Biblia a muchos idiomas distintos. No es que este tipo tradujo por primera vez y la Iglesia se opuso. No, eso es mentira, porque hay muchísimas traducciones anteriores de la Iglesia que la Iglesia autorizó a otras lenguas. El drama era con estas traducciones que fueron malas traducciones. Luego tenemos a nuestro gran amigo Martín Lutero, que inicia una ruptura con sus 95 tesis, denunciando, entre otras cosas, prácticas como las ventas de las indulgencias. Ahora, cuando uno habla de las ventas de las indulgencias, ¿se tiene realmente conciencia de qué se tratan las indulgencias? Para que consiguieras las indulgencias tenías que arrepentirte, confesarte, pedir perdón, hacer todo un trabajo de conversión. No era que ibas y decías, che, te pago por adelantado un desastre que voy a hacer. No era eso. Las indulgencias tenían que ver con la penitencia. Porque acá se habla mucho y se conoce poco. ¿Qué es la indulgencia? Hoy, por ejemplo, la Iglesia ha declarado este año 2025 como año de indulgencias plenarias, con año, no me sale ahora la palabra, bueno, ya me acordaré. Es año de indulgencia plenaria. ¿Pero qué significa esa indulgencia plenaria? ¿Puedo pagar por mis pecados? No. Para acogerte a la indulgencia plenaria tenés que primero confesar tus pecados a un sacerdote. Luego arrepentirte de lo que hiciste. Obviamente, si no, la confesión no sirve para nada. Reparar el daño. Vas y arreglás con el hermano que le hiciste algo, resolvés aquello, todo lo que puedas hacer. Y luego cumplir una penitencia por lo que hiciste. Rezar, orar, hacer una peregrinación. De eso se trata este año de peregrinación. Y entonces adquirís la indulgencia plenaria. ¿Se dan cuenta? O sea, la Iglesia logra con la indulgencia que hagas lo que tienes que hacer. Confesarte, pedir perdón, aceptar tus errores, convertirte, reparar el daño, y luego te da la indulgencia plenaria de que haciendo una peregrinación a un lugar santo, las consecuencias de sus actos Dios te las va a reducir. Pero ya hiciste lo que tenías que hacer: pedir perdón, confesarte, arrepentir. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Entienden? Entonces, cuando hablamos de que la Iglesia vendía las indulgencias, ¿qué estaba vendiendo? Casi estaba vendiendo humo. Pero, ¿qué ocurre? Estamos en una época en que los grandes pecadores eran tipos conocidos políticamente de renombre: reyes, príncipes, señores feudales, que pagaban por las indulgencias para la construcción de la Basílica de Roma, para universidades, para lugares de monasterios, para que la Iglesia tuviera copistas, traductores de la Biblia. Y la Iglesia les daba las indulgencias luego de que se arrepintieran, pidieran perdón, repararan las macanas que habían hecho, prometieran no volver a hacerlo,
y hicieran una peregrinación, o a Tierra Santa, o el Camino de Santiago, o apoyaran peregrinaciones de otros. Esas peregrinaciones en un momento fueron las cruzadas que antes, ¿no es cierto? Todo eso era parte de la penitencia, del sacramento de la penitencia. Fíjense que al final todo este lío de la iglesia vendía perdones, no es así. Es hablar sin conocer lo que tiene que ver con el sacramento de la penitencia. Entonces Lutero fracciona la iglesia y ahí nomás arrancamos con 3 facciones definidas: el luteranismo, el calvinismo con Juan Calvino y los anglicanos por la separación del rey Enrique VIII, que se quería divorciar, ¿no? El tipo se quería divorciar y la iglesia católica le dijo que no te divorcias porque no hay motivo para tu divorcio, no te puedan anular tu matrimonio porque tu matrimonio es válido. Cuando vos te casaste, te querías casar, así que no te lo voy a anular. Y entonces el tipo dijo, no, pero yo me quiero casar con otra mujer y después me voy a casar con otra. Enrique VIII dijo, yo me voy a divorciar igual, así que me separo de la iglesia católica y me divorcio. Y ahora el papa soy yo. Genial, buenísimo. Bueno, entonces ahí nomás tenemos a los luteranos, los calvinistas y los anglicanos. Con la modernidad surgen una mayor fragmentación y una mayor división entre el siglo XVII y el siglo hoy, actual, ¿no es cierto? ¿Cómo ocurrió la proliferación de denominaciones? Porque hoy son 40.000. Con la declaración de guerra del saduceísmo a los fariseos en Estonia, en Europa del Este, inicia una persecución más fuerte sobre fariseos y con ellos a la Iglesia Católica por parte del saduceísmo. Este movimiento anticatólico y anticristiano utiliza aquellas herejías que habíamos estado viendo antes, que ya las hemos visto, hemos leído, todas esas herejías que estaban dando vuelta como problemas cristológicos, difíciles de entender, difíciles de comprender, y que estaban ahí de base, fueron utilizadas por los saduceos que habían hecho base firme en Estonia, llevados allá en la antigüedad por el conde Vitautas desde Crimea. Es muy interesante la historia de los saduceos porque muchas veces se dice, no, pero los saduceos desaparecieron en Yavne, en Jamnia con la persecución romana, pero eso no es cierto, porque los saduceos existen hoy, camuflados, con un nombre distinto. En Estonia se llamaron Mignagdin, que significa opositores, y le declararon guerra santa al fariseísmo, a los Hasidim. Les declararon guerra santa porque decían los saduceos, me da mucha gracia, porque los saduceos decían que eran tipos demasiado alegres, que se pasaban festejando, que se pasaban de fiesta, que eran gente demasiado buena. A los saduceos, que eran los ricos, los poderosos, los violentos, no les gustaba. Así que le declararon guerra santa porque aparte ellos no creían en la resurrección, no creían en los ángeles. Bueno, ya conocemos un poquito a los saduceos y ellos promueven, entre otras cosas, la Revolución Francesa, donde es una revolución de élite. Siempre pensamos que la Revolución Francesa es una revolución hiperdemocrática, que es para todos, pero en realidad la Revolución Francesa fue para ellos. Libertad, igualdad, fraternidad para mí. Y los demás a degüello. Así fue la persecución de la Revolución Francesa contra el catolicismo. Fue un desastre. Mataron católicos, pero masacres tremendas en Francia. Entonces, en aquel tiempo se realiza desde los Estados Unidos. El saduceísmo toma asiento en Estados Unidos y allí, utilizando todas estas herejías antiguas y pensamientos cristológicos complicados, producen un fraccionamiento del cristianismo desde adentro. Eso es tremendo, ¿no? Porque destruyen al cristianismo desde adentro, aprovechando al protestantismo, que tenía este tema de la sola escritura y el tema de la sola fe, y que no podían volver a preguntar si estaba bien a la Iglesia Católica, a los sínodos,
al Papa para preguntar si lo que estaban haciendo era correcto o no, y que cada uno podía armarse una iglesia en el garage, entonces aprovechan este tema del protestantismo y fraccionan a la iglesia y la destrozan. Y entonces ocurre, por ejemplo, en el 1772 los saduceos le declaran guerra santa a los fariseos en Estonia. En 1775 los saduceos fabrican la bandera de Gadsden, se las voy a mostrar, la estoy buscando aquí, tendría que haberla dejado preparadita, pero a ver si se las puedo mostrar. No se la voy a poder mostrar. Bueno, es la bandera de Gadsden, que es una bandera que la tienen que haber visto. Es una bandera del liberalismo, amarilla, con una serpiente negra en el medio, que abajo dice no me pises. Obviamente es una bandera que representa al Satán en el Edén, y ellos, los saduceos, se asimilan como seguidores de la serpiente. Es una cosa tremenda que para cualquier cristiano te tiene que erizar los pelos de la nuca, ver una bandera Gadsden. Sin embargo, mucha gente no se da cuenta y asumen esta bandera del liberalismo sin hacerse mucho problema. Pero para cualquier cristiano que ha leído el Edén, tiene que darse cuenta de la gravedad de esta bandera. Búsquenla, bandera del liberalismo, bandera Gadsden, bandera amarilla con la serpiente que dice no me pises abajo. Bueno, esa bandera la fabrican los saduceos en Estados Unidos en 1775. En 1776, fíjense la línea de tiempo: 72 Guerra Santa, 75 bandera Gadsden, 1776 Johann Adam Weishaupt funda los Illuminati en Baviera, hijo de un judío askenazí. En 1777 pasa a integrarse a la masonería en Theodor-zum-Guten-Rat en Múnich. En 1799 se produce la famosa Revolución Francesa instigada por los saduceos. Fíjense la línea de tiempo. En 1825 se realiza el nuevo canon de la Biblia protestante por la Sociedad Bíblica Británica, tomando de base la Biblia hebrea, con lo cual se sacan los libros que tiene la Iglesia Católica y que no tiene la Biblia protestante, en 1825. Una lástima, una lástima. La creación de las facciones cristianas estadounidenses, lo que les decía antes, cómo se fraccionó desde adentro, empieza a ocurrir con los mormones, Movimiento de los Santos de los Últimos Días, en 1830. Adventistas, las iglesias adventistas del séptimo día, 1863. Testigos de Jehová, 1879, que provienen de una ramificación del adventismo. Pentecostales, 1910. Y luego vemos otros desviaciones de literatura anticristiana, como el libro de Urantia en 1929, un libro escrito en el contexto de la masonería, al igual que otros de los creadores de facciones pseudocristianas que hemos estado nombrando, ¿no? Luego viene un tema de excesivo racionalismo que lleva a rechazar dogmas tradicionales, dando lugar a movimientos como el deísta o liberalismo teológico y el agnosticismo. Movimientos ecuménicos en el siglo XX, vemos que para resolver todas estas desviaciones tenemos el Concilio Vaticano II, que busca resolver este fraccionamiento, vuelta a herejías que ya deberían haberse resuelto y que estamos metidos otra vez en un baile tremendo. El Concilio Vaticano II, entre el 62 y 1965, intentó acercar las diferentes confesiones cristianas, llamándolos a todos a conversar. Este movimiento ecuménico intentó sanar divisiones, especialmente con ortodoxos y protestantes, pues ya el fraccionamiento es demasiado. ¿Cuáles son los retos y las divisiones actuales? La Iglesia Católica enfrenta tensiones internas entre sectores de derecha y de izquierda. La Iglesia Católica también tiene sus divisiones internas. Aquellos católicos que son de la teología de la liberación, y tenemos del otro lado una teología de extrema derecha, ¿no? En que
tenemos estas tensiones dentro del catolicismo. Nuevos movimientos que cuestionan algunas interpretaciones modernas del magisterio, y después tenemos un fraccionamiento tremendo del protestantismo, una pena, una lástima, que sufre una fragmentación tremenda con el surgimiento de iglesias independientes y megaconfesiones, llegando hoy a más de 45.000 facciones distintas. El cristianismo global, los conflictos en torno a la moralidad, matrimonio, género, que generan nuevas divisiones, movimientos carismáticos, pentecostales, ¿no? Así que vemos que desde el principio, aunque se intentó tener una unidad apostólica, la Iglesia cristiana ha enfrentado y respondido a múltiples divisiones doctrinales, políticas, culturales, porque mucha política se ha aprovechado del cristianismo para llevar agua a su molino. A pesar de los cismas, la fe cristiana sigue buscando la reconciliación y una promesa de unidad de Cristo, ¿no? Como vemos en Juan 17. Entonces, debemos entender y comprender de dónde proviene tanta división, tanto fraccionamiento, por qué el Papa Francisco aboga por la unidad, por qué llama a concilios ecuménicos, por qué llama a los mismos protestantes a volver a conversar, a analizar los temas cristológicos, a analizar los temas teológicos para resolver el fraccionamiento, para que todos seamos uno, porque mientras peleamos entre nosotros, nos comen los de afuera. Así dice el Martín Fierro, un poema de gauchesco de Argentina, ¿no? Mientras los hermanos se pelean, se lo comen los de afuera. Entonces Satán vive feliz mientras los cristianos se pelean en este tema de divisiones cristianas. Una pena. Entonces, creo que con esto hemos cubierto bastante del cristianismo, obviamente que no alcanza con un video para resolver todas estas cuestiones. Así que les pido que me dejen en comentarios todo lo puntual que quieran que analicemos, y vamos a hacer videos de cada uno de aquellos temas puntuales que quieran revisar y vamos a mirarlos, porque esto es imposible agotarlo en una hora, esto da para muchísimo. Así que les dejo algo para pensar, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.